Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los que con su colaboración hacen posible que continuemos nuestra labor evangelizadora. Su aporte es una verdadera siembra de esperanza y de fe. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Como familia de Dios, nos congregamos en este 18º domingo del tiempo durante el año, alrededor de la mesa que Él ha preparado para cada uno de nosotros. La Eucaristía es el banquete que nos reúne, y Cristo es el pan que se multiplica para la vida del mundo. Dejémonos alimentar por su compasión y su amor infinito. Iniciamos nuestra celebración cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este 18º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos de nuevo en este mes también número 8 de nuestro año 2026. Al iniciar nuestra Eucaristía también queremos recordar especialmente el aniversario del fallecimiento del Monseñor Aníbal Marisevich Fleitas. Él fue obispo en Concepción. Pedimos por su eterno descanso y que el Señor ya lo tenga en su gloria. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos, y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan,
de aquellos que lo invocan de verdad. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni los presentes ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio vamos a aclamar. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio vamos a aclamar. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «Denle ustedes de comer, no hace falta que vayan». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Hoy nosotros este pasaje conocemos muy bien como la multiplicación de los panes. Pero para llegar, queridos hermanos, a esa multiplicación de los panes, tenemos que pasar también por un proceso, es interesante. Primero, es la misma gente que busca a Jesús, tiene necesidad. Ibare aina hoy cuaseina lleva peñan de yarañe y cuaseña ñe forma se ñase se betailla es aisha de alleva. Entonces es la muchedumbre que va detrás de Jesús viendo, dice, tantos milagros que realizaba Jesús. Un segundo momento es que Jesús llega hasta la otra orilla también, es decir, que Jesús también se pone siempre en movimiento con sus discípulos. Sino que es el mismo el que va también hacia la muchedumbre, hacia la multitud. Y Jesús, de cierta manera, quería también ir, dice, a un lugar solitario con sus discípulos. Esto nos hace entender
que ese tiempo de formación, ese encuentro personal con sus discípulos era muy importante. Vamos a un lugar solitario donde podamos evaluar y podamos proyectar nuestra misión. Pero, queridos amigos, esta gente al saber entonces se pone en camino, y por eso esta muchedumbre que se encuentra aquí ya esperando del otro lado de la orilla. Y aquí apenas Jesús llega, se compadece de ella y se pone, dice, a curar a los enfermos. Esta es una de las características esenciales de la vida cristiana. Ya esa cuá lleva peñandera pisao y contenajina, ñañemoía lleva y jiquerecuera y gatujanguancha ñandea veilla guatajen diecuera. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Esta es la actitud fundamental del Señor. Y después, queridos amigos, una vez que Jesús se queda aquí con los discípulos y con toda esta muchedumbre, aquí los discípulos que se acercan a Jesús, estamos en despoblado y empieza a oscurecer, despide a la gente. Es decir, nunca nos queremos hacer responsables del todo, de la muchedumbre, de la gente que nos rodea, que está a nuestro lado. Y sin embargo, cuando le dicen a Jesús, despide a esta gente, Jesús le dice, no hace falta. Denle ustedes de comer. No hace falta que vayan. No, lleva. Así es que nosotros tenemos que buscar la manera como comunidad. Ya ye preocupana, ya eshana, va evala ye potagina con esta muchedumbre, con esta multitud de personas que nos están buscando. Y aquí, queridos amigos, ellos insisten, como siempre nosotros, con Jesús, pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Estos 2 números son muy importantes porque el número 5 siempre significa generosidad. Allí donde está Dios en el corazón del hombre y donde nosotros abrimos nuestra vida, somos generosos con los demás, evidentemente que se realiza el milagro del pan, el milagro de esa multiplicación, es decir, que puede llegar a todos. Es decir, el 5, que es generosidad de cada uno de nosotros, lo poco o lo mucho que tenemos, poner a disposición siempre de la comunidad. Y el número 2 justamente significa la comunidad, es decir, cuando la comunidad es generosa, la añeteteña de ella ya preocuparnos aña mañana o peña de la pisacuera, va evalo y cotemea pe renembicotemea lleva y cotemea y cuay upea rapucueriña de ella jata apea la ñame esta y ¿por qué? Y porque vemos qué es lo que necesitan. Y entonces Jesús mismo también pide siempre orden, ¿verdad? Vamos a organizar a la gente. Vamos a ver cómo podemos hacer para esta distribución. Pero una vez que Jesús tiene esos 5 panes que sale de la multitud, que sale de la comunidad, y esos 2 pescados, entonces es ahí donde el Señor multiplica el pan, multiplica la comida, es decir, el Señor nos da aquello que necesitamos, pero en la medida en que nosotros también somos generosos con nuestra comunidad y con nuestros hermanos. Así que Yeyerueta Peñande, ya este día lleva para ser también nosotros generosos, estar siempre abiertos y dispuestos a las necesidades de nuestros hermanos. Que así sea. Y así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: por tu misericordia, escúchanos, Padre. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Para que la Iglesia sea siempre un lugar de acogida compasiva y reparta a descanso el pan de la palabra y de la Eucaristía a todos los pueblos, oremos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Para que nuestras autoridades civiles sean sensibles a las necesidades de los más pobres y desprotegidos, oremos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Para que a nadie le falte el trabajo digno y el pan de cada día, oremos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo,
Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan yara o beshara Reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan yara o beshara Reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan yara o beshara Reipe aba angai para puwi orembo puawa. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, el que viene al banquete de mi cuerpo. En mí vive y yo vivo en él. Brotará en él la vida eterna y yo lo resucitaré. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído
que tú eres el Hijo de Dios. Oración final. Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía y a los dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.